Muy bien. Siguiente botón, restablecer. Al darle, Navis borrará todos los resultados de este test, incluidos los comentarios, agrupaciones y demás. Así que tener cuidado. Ahí vemos que se nos borra todo. Si queremos retroceder, damos Control Z y volvemos a como lo teníamos antes. Compactar. Elimina los clases que tuvieran como estado resuelto. Entonces, vamos a poner estos en resuelto. Vemos que tenemos 4 clases resueltos. En el momento que le demos a compactar, se nos van a eliminar. Y de esos 296 conflictos totales, ha pasado a 292 porque nos ha quitado esos 4 que teníamos resueltos. Damos Control Z y volvemos a como lo teníamos antes. Siguiente botón, volver a ejecutar prueba. Esto sirve para volver a ejecutar el test y así actualizar los resultados. Los grupos, comentarios, asignaciones a personas y todo ese tipo de cosas no se nos borrarán, así que perfecto. En cuanto a los estados, como vemos tenemos 5. Nuevos, activos, revisados, aprobados y resueltos. Siempre ligados a estos colores. Un class nuevo es un class encontrado por primera vez en el test. En este caso que yo tengo 296 conflictos y tengo 4 nuevos, en el momento que yo le dé a volver a ejecutar prueba, si no me encuentra ningún class nuevo, los que ya estaban nuevos pasan a ser activos. Y lo vamos a comprobar dándole a volver a ejecutar prueba y vemos que esos 4 clases nuevos pasan a activos. Un class activo es un class encontrado en una ejecución anterior al test y que no hemos resuelto aún. Class revisado es un class encontrado anteriormente y que alguien ha marcado como revisado. Aprobado, lo mismo, un class encontrado anteriormente y que alguien ha marcado como aprobado. Y resuelto, un class encontrado en alguna ejecución de la prueba anterior y que ya no está en la ejecución actual del test, debido a que está resuelto. Y ahora vamos a ir explicando todo este panel lateral. Lo primero, en resaltado. Por defecto lo tenemos como utilizar colores de elemento, de tal forma que el color de los elementos que interfieren está en verde y en rojo. También podemos decirle que se nos vea por el color del estado y se nos verá con el color del estado del class. Es decir, ahora todas son con este estado activo y por eso se nos ve en naranja. Por otro lado, podemos elegir que se nos resalten todos los conflictos o que únicamente se nos resalte el conflicto seleccionado, es decir, el conflicto 1 actualmente. Entonces, de esta forma vemos perfectamente nuestro class y si le damos a resaltar todos los conflictos, se nos ven todos los conflictos de este test. Que esto se suele usar activando conjuntamente atenuar otros. Y si necesitamos saber exactamente dónde está nuestro conflicto, damos a foco en conflicto o a ocultar otros y ahí lo tenemos. O otra opción, como decimos, es activar y desactivar, resaltar todos los conflictos. Y así podremos ver realmente dónde está nuestro conflicto y el resto de ellos. Si damos conflicto 21, desactivamos resaltar conflictos y aquí vemos cuál es nuestro conflicto. Si lo activamos, vemos el resto. En aislamiento, atenuar con transparencia, esto siempre tenerlo activado. La cantidad de transparencia se configura muy fácilmente en las opciones en herramientas Class Detective. Aquí en transparencia de atenuación. Si movemos esto a 0,73 y vemos cómo cada vez hay menos transparencia. Y si la vamos sumando a 0,96 vemos en la escena cómo se nos va aumentando la transparencia hasta que ponemos 1 y se nos transparenta completamente. Entonces esto a nuestro gusto. Al 0,85 ya está bien. Y damos a aceptar. Si desactivamos atenuar con transparencia, veremos que al activar atenuar otros, se nos ve oscuro todos los elementos que no interfieren en nuestras clases. Por defecto siempre trabajar con atenuación con transparencia activado. Mostrar automáticamente. Si lo activamos, la primera vez que demos a visualizar uno de nuestros conflictos, nos ocultará cualquier elemento que nos estuviera tapando la visualización de ese class. Entonces esto siempre activado. Pasamos a el punto de vista.
que tenemos tres opciones: actualización automática, carga automática y manual. Yo por defecto uso siempre actualización automática. ¿Y qué es esto? Bueno, por ejemplo, me gusta este punto de vista para este class. Entonces, como yo tengo puesto aquí actualización automática, la siguiente vez que yo dé clic en este conflicto 1, se me va a posicionar este punto de vista. Entonces, para comprobarlo, vamos a hacer un caso muy extremo para que quede claro. Vale, pues es este punto de vista. Yo me voy a otro conflicto, vuelvo al conflicto 1 y se me va a ver ese punto de vista. Ahí lo tenemos. Automáticamente, cada vez que yo muevo y modifico el punto de vista, se me va a quedar guardado. Ahora volvería a otro conflicto, volvería al conflicto 1 y se me mantendría siempre actualizado. ¿Por qué? Porque estoy con actualización automática. Si yo quiero guardar un punto de vista y lo tengo en actualización automática, como digo, no tengo que hacer nada, simplemente cada vez que yo me mueva un poco se me va a quedar guardado. Aquí vemos que sale una camarita. Esto significa que ya tenemos un punto de vista guardado para este conflicto. Conflicto 19 no tenemos ninguna cámara. Bueno, le damos. Damos a ocultar otros, vemos que es este nuestro conflicto. En el momento que yo tengo esto en actualización automática, cuando yo roto, ya se me ha guardado ese punto de vista. Si salgo de este conflicto y voy a otro, veo que se me ha quedado guardado ese punto de vista anterior. Vuelvo y lo compruebo. Otra forma de guardar un punto de vista, si me gusta por ejemplo este punto de vista, daría botón derecho en esta zona donde está la cámara y guardar punto de vista. Y ya lo tendría. Pero como digo, no es necesario. Si tenemos esto en actualización automática, nos posicionamos y ya lo dejamos ahí. Y ahora cuando pasemos al siguiente conflicto ya se nos va a quedar guardado ese punto de vista. Ahí lo tenemos. Carga automática lo que va a hacer es que va a cargar el punto de vista guardado anteriormente, pero no va a guardar los cambios si no volvemos a guardar el punto de vista. Es decir, vamos a hacer el ejemplo. Me pongo en el conflicto 1 y me pongo en este punto de vista extremo. Doy a carga automática. Ahora guardo este punto de vista. Lo tengo ahí. Ahora me muevo a otro punto de vista, voy rotando, me cambio de class y al volver al conflicto 1 me abre ese punto de vista que yo había guardado manualmente y aunque luego me haya ido moviendo por el punto de vista, como lo tengo en carga automática, volverá a ese punto de vista guardado la última vez de una forma manual. Y si damos a manual, no cargará ni guardará ningún punto de vista guardado. Es decir, hacemos clic en el class y no nos lleva automáticamente a nada. Como vemos, vamos cambiando de class y no nos lleva. Es decir, esto no sirve para nada. Yo lo que recomiendo es siempre trabajar con actualización automática para que siempre se nos actualice el punto de vista. Y una vez que hayamos ido ya revisando todos los conflictos uno a uno y todos ellos tengan un punto de vista adecuado, para evitar que por error modifiquemos esos puntos de vista, pues carga automática. Seguimos. Animar transiciones. Esto yo lo tengo desactivado por defecto. Si lo activamos, para pasar de un class a otro, Navisworks nos va a animar esa simulación. Entonces, para comprobarlo, activo animar transiciones y me voy moviendo de un conflicto a otro conflicto. Los segundos que dura esa transición entre un class y otro lo configuramos en las opciones. Tenemos que ir a Navisworks, opciones, en herramientas Class Detective y aquí en duración de transición animada. A mí me gusta dejarlo en 3 segundos. Si lo pongo en 5, vamos a ver que esa transición dura más tiempo. Voy al conflicto 1 y vemos cómo se pega 5 segundos hasta llegar a ese punto de vista. Me parece excesivo. Si lo queremos usar, con 3 segundos es suficiente. El siguiente botón, el de foco en conflicto, es útil cuando nos hemos ido mucho en nuestro punto de vista y no sabemos dónde está el class. Por ejemplo, estamos aquí en el conflicto 24 y ahora queremos saber exactamente cuál es nuestro class. Tenemos varias opciones, ya sabemos. Desde desclicar esta para ver que está aquí,
a ocultar otros para saber que está aquí o a darle en foco en conflicto y nos hace un zoom hasta esa interferencia. La potencia de ese zoom automático también la podemos configurar. Esto se hace en las opciones, herramientas Class Detective, aquí en el factor de distancia de zoom automático. Por defecto está en 2. Yo lo tengo al 1,5. Si lo ponemos al 4, se nos acercará bastante poco a esa interferencia de los dos elementos. Y en cambio, si lo ponemos al 1, se nos acercará mucho. Vamos a comprobarlo. Damos a 1, foco en conflicto, y vemos que nos acerca hasta aquí. Si lo ponemos en 4 y aceptamos, damos a foco en conflicto y ya no se nos acerca más. Entonces, como digo, al 1,5 está bien. Perfecto. Pasamos al apartado de simulación, que esto de mostrar simulación únicamente lo activamos si vamos a trabajar con los timelines. Y de esta forma podremos añadir clases a ese timeline. Como yo no voy a usar los timelines, esto siempre desactivado. Y ahora seguimos con ver en contexto. Esta función sirve para ver dónde está nuestro conflicto en relación a todo nuestro proyecto. Es decir, si me pongo en el conflicto 1 ahora, si le damos aquí al botón de vista, nos va a hacer una especie de simulación y nos va a llevar a una vista global en la que se vea todo nuestro proyecto y luego volverá a hacer zoom a nuestro conflicto. Para esta vista global tenemos 3 opciones. Yo por lo general uso siempre inicio. Pero bueno, vamos a explicarlas todas. Si le damos a todos, al darle aquí a vista luego, te alejará el zoom hasta que se vea toda la escena en la vista y luego te volverá a nuestro class. Si le damos a archivo, se aleja el zoom hasta que los 2 archivos de donde provengan los objetos de ese class sean visibles en la vista de escena. Y si le damos a inicio, lo que va a hacer es llevarnos un zoom hasta nuestra vista de inicio, la que tengamos configurada aquí, y luego nos volverá a hacer un zoom a nuestro class. Entonces vamos a definir nuestra vista de inicio y vamos a decirle, por ejemplo, esta, en el que se ve bastante bien todo nuestro proyecto. Entonces, botón derecho y definir vista actual como inicio. Entonces ahora nos ponemos en el conflicto 3 y cuando le demos a vista, nos lleva a la vista inicial y luego nos vuelve a nuestro class. El tiempo que ha tardado en hacer esta transición se configura aquí, en opciones, en Class Detective, en estas 2 de arriba. Se ha pegado 2 segundos desde el zoom hasta la vista inicial, luego en la vista inicial se ha pausado 0,3 segundos y otros 2 segundos en volver. Vamos a cambiar esto y vamos a poner 3 y 2 y vamos a ver las diferencias. Vamos a darle a vista, 2 segundos se queda aquí quieto y ahora 3 segundos hasta volver a nuestro conflicto. Yo por lo general trabajo siempre con animar transiciones desactivadas para poder moverme por todos mis conflictos de una manera rápida y ágil, y si tengo alguna duda de la posición de mi class, uso ver en contexto inicia y le doy a vista. Lo que pasa que lo configuro de una forma distinta. Con 1 segundo aquí y 0,3 segundos aquí, ya me es suficiente. Vamos a comprobarlo. Muy bien. Y ahora pasamos al panel de elementos, que se agranda haciendo clic sobre él y nos aparece toda esta información sobre los 2 elementos que intervienen en el class. Al darle a conflicto 1, vemos que nos da información más detallada sobre los 2 elementos que están colisionando. Esta información del elemento archivo origen, componente, familia, tipo, es la información que nosotros hayamos configurado en las propiedades rápidas. Esto ya lo hemos explicado previamente cómo configurarlo. De cada elemento nos hace un recorte de cómo se vería esto en el árbol de selección. Es decir, este suelo, quedando aquí, se me selecciona, proviene del archivo de estructuras, nivel 3, categoría suelos, familia suelos, el tipo de suelo y el nombre. Y luego aparte el ID del elemento, por si lo queremos buscar
en el archivo de Revit. Dándole aquí directamente nos lleva este elemento a Revit y se nos abre una vista. Esto ya hemos explicado las limitaciones de esta función de devolver a origen, el switchback. Y este botón es el de agrupar conflictos incluidos. Sería una especie parecida a esta. Es decir, aquí si seleccionamos el suelo, en este caso, dándole aquí, damos a agrupar conflictos y nos va a sacar todos los clases en los que intervenga este suelo. Entonces le damos y vemos que hay 3 clases que nos lo agrupa. Y en la escena lo vemos también. Uno aquí, el otro aquí y el otro aquí. Entonces, bueno, esto es una opción alternativa a usarlo desde aquí, que yo no utilizo. Yo hago mis filtros de selecciones sin abrir este panel de información de elementos. Luego aquí activo y desactivo los elementos que intervienen en el class y ya sabemos que los colores los configuramos también aquí. En vez de rojo, por ejemplo, vamos a darle este rosa. Y ya lo tenemos ahí. En vez de rojo, el colorcito este dorado o rosa. Y para ocultar el panel, clic encima de elementos. Y pasamos a la última pestaña de informes, que sirve para exportar un informe con los resultados de nuestro test de interferencias. Para empezar, aquí, en contenido, ponemos las columnas de la información que queremos incluir. Es decir, aparte del nombre, si queremos incluir en ese informe el estado de los clases, a quién se lo hemos asignado, el comentario que le hayamos hecho, el punto de conflicto, quién lo ha aprobado, todo este tipo de cosas que podemos elegir estas columnas aquí haciendo botón derecho. Toda esta información luego la podemos incluir en ese informe que vamos a exportar. Entonces, a mí me gusta poner estas opciones que he seleccionado aquí y si queremos añadirla de imagen. Luego, en los parámetros de salida, el tipo de informe, podemos elegir si queremos exportar únicamente la prueba actual, es decir, el test estructuras versus ductos, todas las pruebas combinado, que esto lo que hará será exportar toda la batería de test en un único archivo, es decir, todos estos tests nos los exportarán juntos. Y en el caso que en el formato informe demos o XML o HTML tabular, se nos exportará todo en una misma pestaña de Excel. Y si damos a todas las pruebas por separado, se nos exportará toda la batería de tests, todos estos, pero cada uno en un archivo distinto. Entonces yo, en este caso, quiero solo que se me exporte el de estructuras versus ductos. Y en incluir conflictos, aquí podemos elegir cómo gestionar los grupos. Es decir, en resultados, como hemos ido explicando antes, podemos ir creando grupos con los clases. Ahora mismo solo tengo este grupo. Entonces, aquí yo digo si quiero exportar todo, que es la opción por defecto, y de esta forma me exportará todos los clases de la pestaña de resultados, tanto los que estén metidos en un grupo como los que no. Si elijo la opción de solo encabezado de grupo, solo me exportará los clases que estén metidos dentro de un grupo, es decir, estos clases. El resto no. Es decir, una opción bastante poco útil. Y si doy a solo conflictos individuales, Navis ignorará el nombre de cualquier grupo. Entonces, si lo exportamos en formato XML, luego en ese Excel no veremos de qué grupo provienen esas clases, pero sí que veremos esas clases que estén dentro de ese grupo. Es decir, esto para no liarnos, dejarlo siempre en todo. Y incluir solo los resultados filtrados, esto nunca hay que activarlo. Si lo activamos, sacará en el informe clases del grupo objetos que tengamos actualmente seleccionado. Entonces, esto no se usa nunca y siempre desactivado. En incluya estos estados, aquí elegiremos si queremos meter en el informe todos los clases, los nuevos, los activos, los revisados, o por ejemplo, solo los nuevos y los activos. En una primera tanda de informe, lo correcto sería exportar todos y en sucesivas actualizaciones de este test, no exportar los aprobados y los resueltos.